Bueno, cuando yo era chica, 12 años más o menos, con el hermano de Jacobo, jugamos a la visión directa, o sea, literal a modo de juego. Nosotros somos amigos desde muy pequeños y seguimos siendo amigos ahorita, entonces jugábamos. Jacobo lo agarraba a él como conejillo de indias y luego él me agarraba a mí como conejillo de indias. Y me enseñó a ver con los ojos vendados, pero pues era un juego de los tantos juegos que hacíamos con David, ¿no? David es muy divertido. No es, no son superpoderes, ¿no? No es que, pero te das cuenta que a mí no hay obstáculo que me detenga para nada, en serio. He hecho cosas en mi vida que me pongo a pensar cómo fue, pues así fue, porque me lancé. Y el tema de la visión extraocular siempre se quedó en mí, pero a modo de juego. Entonces, eh, cuando venían las amiguitas de mi hija a la casa, a ver, les voy a hacer un juego, ¿no? Y las instalaba y las ponía a ver con los ojos vendados. Con algunos amigos también. Y poco a poco me empecé a dar cuenta que esto no era un juego al azar que hacíamos de chicos y empecé a estudiar un poco más todos los textos de Jacobo Greenberg y empecé a desarrollar mi propio método. Posteriormente me contactan del CISC, del Centro de Investigación sobre la Sintergia y la Conciencia, que es, digamos, el centro al cual pertenece el UPIDE, que el UPIDE es específicamente el nodo de información, de investigación de este centro, que funge más como algo de difusión. Pero ¿cómo te, perdón, disculpa, pero cómo te contactaron? O sea, ¿empezaste a publicar cosas sobre ello? Ah, ok. Empecé a subir algunos videos de trabajos con mis alumnos, empecé yo a seguirlos a ellos en red y a compartir lo que hacía. Y entonces ellos alguna vez hicieron algún comentario y de ahí nos contactamos, primero por medio de un seminario de estudio que ellos daban, donde nos chutamos todos los libros de Jacobo y entonces empecé a hacer conexiones, ¿no? Entre la teoría sintética y la visión extraocular, ¿verdad? Y llegado el momento les dije, ¿saben qué? Quiero entrar, Lupita. Quiero ver qué pasa, justo la primera pregunta que me hiciste, ¿qué pasa en el cerebro de un niño que desarrolla la visión directa? Y me dijeron, bueno, ya te habías tardado, llevábamos mucho tiempo esperando tu solicitud. Inmediatamente hicimos las pruebas y pasó así como te digo, ¿no? Yo esperaba ver cómo se desarrollaba un universo y cambiaba de colores y se ponía fosforescente. Y la realidad es que el cerebro, con cualquier actividad que hagamos, hace ese proceso, no tiene que ser ver con los ojos cerrados. Ajá, así fue. Y luego lo he combinado con mi experiencia en educación, porque la educación es mi pasión. La verdad es que sin querer, porque siempre me ha caído gordo como ese tema de la educación y la mujer dedicada a la educación y la escuelita y los maestros, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿por qué estudiaste educación? Yo digo, bueno, porque ya trabajaba en educación. Yo empecé a dar clases muy chica y estoy muy en contra del sistema educativo. Entonces estudié educación para tener herramientas para tratar de modificar. ¿Por qué estás en contra del sistema educativo? ¿Qué tengo en contra? Absolutamente todo. Mira, el sistema educativo, la escuela, cualquier tipo de escuela, no importa el método que utilice, la escuela se creó para generar individuos ciudadanos que les sirvan a un sistema jerárquico, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, entendemos que lo que se imparte en las escuelas, el contenido que se imparte en las escuelas, es un contenido que escoge a alguien que ni siquiera ve al alumno. O sea, la Secretaría de Educación no está dentro del salón viendo a los alumnos, sino que se ponen a escribir lo que ellos consideran que el alumno tiene que aprender. Pero el individuo, por naturaleza, aprende lo que le interesa. Entonces, si yo te digo a ti de antemano qué es lo que vas a aprender, estoy pasando por alto tu interés personal en ciertos ámbitos, ¿no? Y de esa manera coarto tu inquietud personal, coarto tu curiosidad, coarto tu libertad de aprender lo que a ti te interesa aprender y entonces vas a estar eh, aprendiendo acerca de los cotiledones y los estambres y los pistilos de la planta, cuando en realidad un niño lo que tiene que hacer es meter las manos a la tierra y sembrar una planta. Y eso no se hace.
eso es cierto porque recuerdo que hace unos años, no me acuerdo si era Finlandia o Islandia, que tenía la mejor educación del mundo. Ellos decían que tienen la mejor educación porque se enfocan individualmente en las habilidades de cada persona. Es decir, si un niño es bueno dibujando, se enfocan en eso. Si un niño es bueno escribiendo, se enfocan en eso. Entonces, a cada niño lo especializan en su interés. Pero lo interesante es cómo esos niños hablan más de 4 idiomas, 5 idiomas. Así es, porque si tú te pones a comparar el conocimiento, el saber de un niño de 5 años que nunca ha ido a la escuela, cuánto conocimiento, cuánto saber, cuánta experiencia adquiere un niño de los 0 años a los 5 años? Y luego lo comparas con cuánto se incrementó desde los 6 a los 11, por ejemplo, que es el periodo de primaria. Pues es que básicamente el niño hasta que entra a la primaria aprendió a comer, aprendió a caminar, aprendió a gatear, aprendió a diferenciar objetos, aprendió un montón de cosas. Y de los 6 a los 11 aprendes a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Pero eso no es lo peligroso, o sea, lo peligroso no son los contenidos, por eso te digo que el método no importa. El mensaje que se da es, tienes que aprender lo que yo decido que te tiene que interesar y tienes que reproducirlo con mis palabras y como yo lo estoy diciendo, porque yo voy a decidir si eres un buen individuo o no. Entonces, un niño que no aprende a multiplicar porque faltó a la clase de multiplicación o que se le ocurre decir que la independencia fue mala por lo que tú quieras, pero no es la versión oficial, va a recibir una retroalimentación como si su calidad humana fuera mala. Eres un burro, eres un tonto, eres un mal hijo, eres la vergüenza y simplemente no le interesó ese tema. Y eso ya lo convierte en un segregado social, familiar, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Por eso estoy en contra del sistema educativo, entre muchas otras cosas. No nos están enseñando a pensar. Tienes razón, es como muy lineal y también creo que hay como que cierto negatividad al cuestionar al profesor, ¿no? Cuando te das, bueno, yo me he dado cuenta por mi carrera que no hay verdad absoluta. O sea, la verdad, digamos, está... No hay verdad absoluta, solo hay verdad a medias. Y creo que también es un principio hermético. Y es cierto, solo cada quien tiene una percepción de la realidad diferente y solo tenemos una parte de la verdad. Y es algo que pues sí tendríamos que como pues mejorar, ¿no? Para ser ciudadanos más críticos. Pero el sistema no quiere ciudadanos críticos, no les No, sirve. porque son rebeldes. Lo que dices que la escuela no te enseña a pensar, no es que no te enseñe a pensar, nadie te tiene que enseñar a pensar. Un pensamiento más crítico y más analítico que el de un niño de 2 años, que yo no he encontrado jamás en mi vida, ¿no? Todo es por qué, o porque si no, qué, o cómo, o qué, o explícame, dime, ¿no? Es todo es por qué. El problema es que estamos condicionados a una manera de procesar la información. Lo seguimos pensando. O sea, seguimos pensando cuando tú haces ves 35 la misma plana, aunque lo hagas en automático hay un proceso mental, estás pensando, pero está condicionado a algo muy específico, como tú dices, que no es un análisis crítico de la realidad, no es una exposición de tu postura personal, no surge a partir de tu curiosidad. Entonces, claro, dejamos de cuestionarnos, eh, aprendemos que lo que dice el de arriba, entiéndase papá, maestro, presidente, es como si tuviera un conocimiento que nosotros no tenemos y una experiencia que nosotros no tenemos y por lo tanto nos puede enseñar cómo ver las cosas y cómo entenderlas. Eso no se puede. O sea, sí se puede porque de hecho lo hacen, pero no se debe, ¿no? Entonces es muy triste. La educación lo que hace es entrenar tu pensamiento para mucha memorización,
para mucha reproducción de contenido, para una acumulación tremenda de datos, datos que hoy en día con el celular ya no son necesarios. O sea, antes entiendo que nos teníamos que aprender las capitales de memoria, pero hoy en día es información obsoleta. Es información que no es necesaria. Más necesario aprender a separar basura en orgánico e inorgánico o a generar sistemas de captación de agua, ¿no? Entonces, bueno, seguimos rezagados en información cientos de años también.